Dios los bendiga, buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? Los niños, por favor, suben. Los menores de 9 años, por favor, suben. De 10 años. Los que tienen 9, por favor. Amén. Mientras salen los pequeños, le pido el favor, mi hermano, que tome su Biblia y la abra en la primera carta a los Corintios, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Cuando llegue ahí, diga amén, por favor. ¿Llegó? Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 13. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía y la unción del Espíritu Santo. Amén. El verso 13 dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo... Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Padre, te pido en el nombre de Jesús que en esta mañana, Señor, nos bendigas con tu preciosa palabra, Señor, que nos satures, Rey eterno, con tu presencia en este lugar, oh Dios. Te doy gracias por tu fidelidad, por tu amor, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, porque has sido bueno. Gracias porque has sido fiel, oh Dios. Gracias, Señor, porque hoy, Dios, podemos tener unos oídos abiertos para escucharte, un corazón dispuesto para aprender, Señor. Muchas gracias, Padre, porque hasta aquí, Señor, tú nos has guiado, nos has instruido, nos has capacitado, Señor. Te pido que seas tú enseñándonos la palabra, Espíritu Santo. Amén. Bien, en estos pasajes que acabamos de leer, en estos versos que acabamos de leer, podemos ver cómo Pablo hace diferencia en tres diferentes clases o tres diferentes tipos de personas que puede haber en una congregación. Esta carta está dirigida a los corintios, a la iglesia de Corinto. Y esta iglesia era una iglesia en la cual los dones del Espíritu Santo se manifestaban de una forma sobrenatural. Era una iglesia muy avivada, era una iglesia muy pentecostal, podríamos decirlo. Hablaban en lenguas, adoraban en lenguas. Era una forma impresionante como ellos se movían en Dios, en los dones del Espíritu Santo. Pero Pablo les envía esta carta porque ellos empiezan a tener muchos problemas en diferentes áreas. Y Pablo coge esta palabra y les dice: mire, hay tres clases de personas en sus congregaciones, en su congregación, en su iglesia. Y empieza a describirlos y empieza a nombrarlos. Entonces Pablo dice, y quiere mostrarles el camino correcto para poder crecer en lo que Dios quiere para cada uno de ellos. ¿Cuáles son esos tres tipos de personas que Pablo nombra? En los textos que leímos los pudimos ver. Uno es el hombre natural. Diga, hombre natural. Vuelva y dígalo. El otro es el espiritual. Hombre espiritual. Y el otro es el hombre carnal. Amén. Pablo los nombra a los tres en los textos que acabamos de leer. Les dice, me toca hablarles como niños porque aún no son maduros, aún no están bien cimentados en lo que yo quisiera enseñarles. Entonces me toca hablarles como a niños, dice Pablo, ¿cierto? Entonces quiero describirle cada uno de estos
tipos de personas. Ahora no son personas que están afuera de las congregaciones, sino que están adentro de las congregaciones. Entonces yo quiero pedirle el favor que usted vaya empezando a mirar si hay alguna de estas características que está en usted aún, o si usted se puede descifrar en alguno de los tres. ¿Amén? El primero, ¿cuál es el que nombra Pablo? ¿Cuál es? Natural. El hombre natural. ¿Qué es el hombre natural? Es el hombre que se deja y se deja llevar o se deja gobernar por la psiquis. ¿Qué es psique en el griego? Significa alma. En el griego psique significa alma. Entonces el hombre natural es el que se deja gobernar por el alma. ¿Cómo así, Juan? Es el hombre que a todo momento está mirando solo por su intelecto, por sus emociones. Sus emociones mejor son los que lo gobiernan y está viendo solo el plano natural. Entonces, si ve que no hay dinero en el bolsillo, dice, se acabó la vida, no hay una esperanza, todo está mal. Entonces se deja llevar solo por lo que ve naturalmente. El hombre natural también es uno que obviamente vive de acuerdo a lo natural. Esta persona no está abierta o no está despierta, mejor, a todo lo que es el espíritu, a las dimensiones del espíritu. Es una persona que está muy cerrada, muy guardada en sí, y no permite y no se ha despertado a las cosas espirituales. Por ende, no puede entender lo espiritual. Se lo vuelvo a decir, por ende no puede percibir lo espiritual. Les leí que Pablo les dijo, el natural percibe las cosas naturales, pero el espiritual percibe las espirituales. Amén. Entonces es necesario que empecemos a darnos cuenta si hay muchas de las cosas espirituales que nosotros aún no estamos entendiendo. ¿Aló? Porque usted venga a una congregación no quiere decir que su espíritu esté despierto o esté avanzando hacia lo que Dios quiere. Entonces, estas personas son totalmente racionales. A todo instante razonan. Dios dice, yo puedo sanarlo. Esa persona razona y dice, no, yo creo que es mejor tomarme una pasta. Y están razonando en todo momento. Son personas totalmente naturales. Para ellos el mundo es totalmente ilimitado. Es muy limitado, el mundo es limitado. Para ellos los imposibles son muy complicados. Su entendimiento es finito. Hay momentos en los cuales dicen, no, hasta aquí es lo que yo conozco y hasta aquí llego. Y no se abren a poder avanzar más en lo que Dios realmente tiene. Sus sentimientos los gobiernan. Son personas que, depende cómo esté su estado anímico, así mismo ellos están. A pesar de que saben y conocen de que hay un Dios. Entonces, si están tristes, se dejan llevar por eso y no quieren saber nada. A pesar de que el Señor dice que los puede sacar de esa tristeza. Entonces, son personas que no pueden entender las cosas de Dios, sus promesas, no pueden entender la gracia de Dios. Les es muy complicado entender y decir, ¿cómo así que por gracia yo soy salvo? ¿Cómo así que no tengo que esforzarme para ser salvo? Sino que siempre quieren meter obras para salvarse. Esas son personas naturales. ¿Aló? No pueden ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, verso 3 dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. O sea, si usted aún en su mente es una persona natural, no va a poder ver el reino de Dios, mi hermano. No lo va a poder ver, va a ser muy complicado. Porque el reino de Dios es algo espiritual. ¿Aló? ¿Es qué? Entonces estas personas no van a poder ver el reino de Dios. El otro hombre que Pablo nombra es él. Ese lo vamos a dejar para lo último. El carnal. El hombre carnal. Y para el hombre carnal o para la palabra carne que nosotros manejamos en el griego se escribe sarkikos. Sárquicos, como suena. Y significa carne. Es una persona que se deja dominar, ¿por qué? Por la carne. El hombre carnal quiere agradar a Dios en las fuerzas de su carne. El hombre carnal quiere agradar a Dios solo en las fuerzas de su carne.
¿Por qué? Porque no ha aprendido aún a andar en el Espíritu. ¿Usted es el que se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza para agradar a Dios en su carne? Si usted y yo somos realistas, en muchas ocasiones lo hacemos. ¿Por qué? Porque empezamos ahora, Juan, luego no hay que dejar de pecar y no hay que dejarnos gobernar por la carne, usted nos ha enseñado, sí, pero es más fácil usted gobernar la carne por el Espíritu que gobernar la carne por la carne. ¿Amén? Es más fácil gobernar la carne por el Espíritu que gobernar la carne por la carne. Y muchas veces usted y yo queremos hacer eso, gobernar la carne con la carne, o sea, esforzándome, haciéndolo a las malas, cuando tenemos una capacidad de poder hacerlo en el Espíritu. ¿Amén? Entonces, la frase cristiano carnal, llamémoslo así, se nombra por primera vez en el texto que le acabé de leer en 1 Corintios 3, 1. De manera que dése cuenta que Pablo no está hablando de los de afuera. Muchas veces toman este texto y dicen, no, Pablo estaba hablando de los que no creen en Cristo. No es verdad, porque lea el texto otra vez, hágame el favor, 1 Corintios 3. ¿Listo? De manera que gentiles, de manera que inconversos, dice así, dice hermanos, o sea que eran creyentes, estaban metidos dentro de una congregación, ¿sí? Eran hermanos. No puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Le está hablando a los hermanos de la congregación, aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué? ¿Qué más? Contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, Pablo está diciendo, si usted es celoso, si usted es envidioso, si usted sigue andando en contiendas, ¿no es carnal? Aló. Ya empezó a entender qué es ser carnal, ¿cierto? Y dice, y así como ustedes están actuando y como ustedes llevan su vida, yo no puedo enseñarles cosas mayores. Porque de pronto se intoxican. Entonces Pablo dice, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a niños. Aló. Entonces quiero preguntarle, ¿usted es como un niño en el espíritu hablando? ¿O es celoso, contendioso, disencioso? Esta iglesia de Corintios era una iglesia envidiosa. Era una iglesia que tenía demasiados problemas en el área sexual. Demasiados. Si usted sigue leyendo más adelante, en el capítulo 5 de esa misma carta, Pablo habla y condena directamente un acto sexual impuro que sucede dentro de la congregación. Y dice Pablo, si quiere léalo, en capítulo 5, verso 1, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún sea nombrada en los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Qué caso tan fuerte? ¿Qué caso tan fuerte? Pablo le está diciendo, hay fornicación, pero esa clase de fornicación es muy tenaz, porque alguien se está metiendo con la esposa de su padre. Pero eran una iglesia que se movían en los dones del Espíritu Santo, profetizaban, hablaban en lenguas, adoraban en lenguas. ¿Me está entendiendo? Sí, o sea, usted llegaba a esa congregación y veía todo lo que sucedía y decía, wow, esta es la que yo quiero. El Señor se mueve de aquí para allá y de allá para acá y por todos lados se está moviendo el Señor. Pero, a la verdad, la esencia de esas personas de la iglesia de Corinto no era la mejor. Porque aunque se movían en cosas espirituales, lo que los dominaba realmente era la carne. Lo que realmente los llevaba a manejarse era su carne. Y cuando la carne lo maneja, dice Pablo, no se les puede hablar como espirituales.
¿Aló? Son nacidos de Dios. Escuche esta frase. Son nacidos de Dios, pero viven fuera del reino de Dios. Se lo vuelvo a decir, las personas carnales son nacidas de Dios. Digamos que son nuevas criaturas, se han convertido, pero viven fuera del reino de Dios. Juan se está contradiciendo, no. La palabra dice que los que fornican, adulteran, no heredarán el reino de Dios, o sea, no entrarán al reino de Dios. Les tocará quedarse en la puerta. ¿Aló? Entonces, son personas que no crecen, que no avanzan espiritualmente. Y ustedes me han escuchado que se lo he dicho muchas veces. No puede pasar 1, 2, 3, 4, 5 años de usted ser creyente y usted seguir siendo el mismo. Si usted sigue siendo el mismo y no ha dejado, o mejor, no ha hecho lo que Dios le ha dicho, usted se está dejando gobernar y se está dejando manejar por la carne. Entonces es tiempo de que pasemos y transicionemos de la carne al espíritu. Cuando usted y yo nacemos de nuevo, aún somos carnales. ¿Aló? Cuando nacemos en el espíritu, esta carnalidad persiste y tenemos que luchar contra ella. No es que hoy se convirtió y ya es un hombre espiritual. No, la carne aún está en él viva. Y él tiene que empezar a tener un trabajo y a tener un trabajo y a tener un trabajo para empezar a gobernar y a dominar esa carne. ¿Amén? Ahora el punto, ¿cómo va usted en este proceso de gobernar su carne y de no dejarse dominar por ella? ¿En qué proceso va usted? ¿Ya le va ganando la batalla o aún se la está dejando ganar? ¿Ustedes están aburridos? Parece. Parece que estuvieran aburridos. Entonces, su carnalidad o la carnalidad de una persona no desaparece en el momento de la conversión. Eso es mentira. Sino por medio de la obra de la santificación. La carnalidad va a quitarse, se va a deshacer por medio de la obra de la santificación. O sea, usted y yo tenemos que esforzarnos día a día a ser santos, a santificarnos. Si no lo hacemos conscientemente, seguiremos viviendo en la carne. ¿Aló? Entonces, la persona que es carnal, literalmente carnal, aún sigue practicando muchas cosas de la carne. ¿Cierto? Pues es algo lógico. Quiero que vaya a Gálatas 5. Es un texto que usted se sabe de memoria y a los inconversos y a los adúlteros y a todos esos se los leemos cada rato. Pero muy pocas veces cogemos esta lista para mirarnos nosotros. Gálatas 5:19. O sea, quiero mostrarle, mi hermano, o mejor, quiero que nos pongamos frente a un espejo y empecemos a mirar cuáles son las obras de la carne y usted diga, uy, esto aún me gobierna. Quizás hay algunas que ya dejó, que ya no practica, pero quizás hay otras que sí. ¿Llegó? Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. Espero que no haya adúlteros aquí. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y de aquí para allá podemos empezar a mirarnos más porque espero que las anteriores ya no las practique. ¿Cuál es la que sigue? Enemistades. Ay, ahí ya empezamos a dolernos, ¿cierto? Ya empieza a dolernos. ¿Usted es una persona que le gusta tener enemistades? ¿Que le gusta estar peleando con los demás? ¿Que aún se deja llevar? Pleitos. Usted es de los que busca pleito con todo el mundo, hasta con la sombra se agarra, ¿cierto? En ocasiones nosotros buscamos pleitos donde no los hay.
donde no deben existir. Y si usted está buscando pleito a toda hora, usted aún está actuando en la carne. ¿Aló? ¿Cuántos matrimonios hay aquí? ¿Cuántas parejas? Hartos. Si usted aún sigue peleando o formando pelea en contra de su esposo porque sí, quizás su carne lo está gobernando. Si usted es el que se la pasa peleando con sus hijos porque sí, quizás la carne lo sigue gobernando. ¿Aló? Y ahí se empiezan a decir, hijo, en mi chicane me metí. Celos. ¿Qué dice? Celos. ¿Qué le pasó a la iglesia de Corinto también? Llega y unos empezaron a decir, es impresionante, no es que yo soy de Pablo. Y el otro, no es que yo soy de Apolos. ¿Realmente usted de quién es? De Cristo. Ese debiese ser lo real. Voy a meterme en problemas, pero no importa. Es que yo soy de asambleas, es que yo soy de la carismática, es que usted no es de ningún lado. Si usted es espiritual, usted no es de ninguna denominación. ¿Aló? Y entonces empiezan a haber celos ministeriales. Si usted sabe que Dios lo llamó, que Dios lo puso, Dios lo estipuló para servirlo, no le tenga celos a nadie que prospere o que Dios lo use más que usted. Dios le está dando a usted lo que Él dijo que le va a dar. Punto. Muchas veces nosotros pensamos que dentro de las congregaciones no hay celos. Y algunos dicen, no, es que es celo santo. Yo digo, no, esos son celos carnales. Porque algunos se ponen celosos que por qué lo pusieron a él y por qué no me pusieron a mí, por qué lo hizo con él y por qué no lo hizo conmigo. Esos son celos. Ahora, ¿cuánto más en la casa? ¿Cuántos son celosos o celosas? ¿Sí? ¿Hay hartos? Necesitamos hacer morir los celos. Porque si usted se sigue dejando gobernar por los celos, usted está viviendo en la carne. Y cuando usted anda en la carne, Dios no le va a poder soltar las cosas espirituales. Porque un carnal con las cosas espirituales es un peligro. Es como un borracho con una escopeta. Tal cual, es un peligro. Entonces necesitamos empezar a quebrantar todas esas obras de la carne. Y vuelvo y le digo, le estoy hablando de personas dentro de la congregación. Amén. ¿Cuál sigue? Ay, Dios. Miras, acá ninguno se pone así, ¿cierto? Gracias a Dios acá ya eso se quitó. Ya aquí ninguno se deja llevar por la ira en ningún momento. Ninguno alza la voz cuando se pone bravo. Aló. Contiendas, ya le hablé de eso. Disensiones, divisiones, estar haciendo que uno pelee con el otro y formando cosas donde no las hay. Muchas veces muchas personas se ponen bravas y uno no sabe ni por qué se ponen bravas. Y lo miran uno mal y uno dice, ¿yo ahora qué hice? ¿Le ha pasado? Son personas que les gusta la disensión. Puede que hay cosas que no nos guste, pero ¿para qué yo me pongo bravo y empiezo a hacer mala cara? Mejor la digo. ¿Cierto? En sus trabajos habrá gente así. Que va y le habla al jefe mal de usted para que lo regañen. ¿Sí? En los colegios. También. Entonces, si usted es de los que le gusta estar en disensiones, mi hermano, tiene que empezar a crecer. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos quieren heredar el reino de Dios?
Entonces toca dejar de hacer todo eso. Hay que dejar de hacer todo eso. No sea contencioso, no sea pleitero, hermano. No busque furrusca donde no la hay. Furrusca les traducimos, pelea. Por allá estarán diciendo, ¿y qué es eso? Peleón, el que es peleón a toda hora. Entonces el que es carnal está mirando a toda hora lo natural también, lo carnal, lo que va a la carne. Cuando el Señor dijo, pongan sus miradas, su mirada en las cosas de arriba, no en las de abajo. El carnal siempre está mirando abajo, el natural siempre está mirando las cosas de abajo. Entonces, usted me puede decir, Juan, pero de ese listado que sacó, yo practico solo 2. Bueno, es carnal. Sí, porque es que no dice el que practica la mitad o el que practica algunas. El que practica tales cosas, así sea una, está actuando como carnal en esa área. Cuando el Señor quiere y nos llama a que usted y yo actuemos como espirituales. Espirituales. El siguiente personaje que se nombra, ¿cuál es? El hombre espiritual. El hombre espiritual. Puede colocar ahí el hombre neumáticos. Sí, en serio, ponga el hombre neumáticos. Porque la palabra espíritu viene de la palabra griega neuma, que significa espíritu, que significa soplo, que significa inflado. Entonces un neumático, ¿qué necesita? Aire para ser inflado. Entonces por eso viene esa palabra, neumáticos. Entonces el hombre espiritual, me gusta eso como lo define Pablo. El hombre espiritual no puede ser juzgado de nadie. Y el espiritual juzga todas las cosas. Wow. El espiritual juzga todas las cosas. Mire lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto con respecto al caso de inmoralidad que hubo. Lea el verso 2. Y vosotros, del capítulo 5, 5:2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Escuche, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, escuche lo que dice Pablo, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo? Diga, juzgó. ¿A quién juzgó? Al carnal. Pablo juzga al carnal, pero ¿con qué autoridad? Con la autoridad de que él es espiritual. Aló. Siga leyendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice que lo juzgó en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo estaba bravo, mano. Ese carnal, ese que hizo lo que no tenía que hacer, ya lo juzgué y se lo entregué a Satanás. Es lo que Pablo está diciendo. Ya usted dice, uy, ese Pablo sí era malo. Malo, ese Pablo no era misericordioso. Con el pecado no se puede ser misericordioso. Con el pecado hay que ir a quitarle la cabeza. Aló. Pablo lo que hizo fue
quitarle la cabeza de tajo a esa persona. Hablando espiritualmente, lo juzgó. Entonces imagínese, piense el resto de la congregación cómo reaccionó. Toca portarnos bien. Toca empezar a ser diferente. No podemos seguir con las mismas. No podemos seguir haciendo lo mismo. No podemos seguir dejándonos llevar por la carne, porque vea lo que Pablo acaba de hacer con este hombre. Lo entregó a Satanás. Algunos están diciendo, o sea que yo puedo empezar a juzgar a todos los que me la montan. Usted puede juzgar, pero no porque se la monten, sino porque es espiritual. Si usted se pone a juzgar siendo carnal, va a llevar del bulto. Se lo vuelvo a decir, si usted se pone a juzgar siendo carnal, pierde porque pierde. Pero si usted juzga siendo espiritual, dice que el espiritual nadie lo juzga. Nadie lo juzga. ¡Wow! Si usted y yo entendiésemos más esto día a día, nos esforzaríamos y nos recontraesforzaríamos por dejar de hacer las obras de la carne. Ahora, ¿acaso solo hay unas obras de la carne? Hay muchas más. Quítese de vosotros toda malicia, toda maledicencia, toda palabra deshonesta, quítese de ustedes. Sí, me estoy haciendo entender, ¿cierto? Porque a veces creemos que las obras de la carne solo fueron las que leímos. No, hay muchas más. Quítese la ira, la contienda, la disensión. Quítese la gritería. Quítese la malicia. Porque es que cuando actuamos así andamos en la carne. A diferencia, vaya 1 Corintios 2:9. 2:9. Y ahorita le digo el resto. ¿Ya? Leamos desde el 6, por favor. 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las revela a nosotros por la carne. Dios no las revela por la carne. ¿Por qué? ¿Por qué no las revela Dios? Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino quién? ¿El Espíritu de quién? Del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Mi hermano, lo que este texto nos está diciendo y nos quiere enseñar es que si usted quiere conocer lo que dice el verso 9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, si usted quiere recibir eso, no puede recibirlas en la carne, sino que es en el Espíritu, porque el Espíritu es el que conoce las cosas de las personas. Su Espíritu es el que lo conoce realmente a usted. Y el Espíritu de Dios es el que lo conoce a Él y trae las cosas que Él ya nos ha dado y nos revela nuevas cosas y se nos las pone en el Espíritu. Entonces, si es un hombre espiritual, va a recibirlas. Si es un hombre carnal, no las recibe. Y si es uno natural, ni siquiera las discierne. Porque para él eso es locura. ¿Aló?
Entonces quiere tener esta experiencia, estas experiencias, que cosas que ojo no vio, que ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que lo aman. Entonces, a diferencia del hombre carnal, que se esfuerza con la carne para agradar a Dios, el hombre que es espiritual no trata de agradar a Dios. Se lo vuelvo a decir, el hombre que es espiritual no trata de agradar a Dios, sino que lo que él hace es que él se deja dirigir y guiar por el Espíritu de Dios. Y si usted se deja dirigir y guiar por el Espíritu de Dios, pues obviamente lo va a agradar. Usted no tendría que esforzarse, naturalmente lo hace. Naturalmente lo hace si usted se deja guiar por el Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me dejan ir solo. Y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Leamos el texto. Juan 10:27. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En otras palabras, mis ovejas, los que realmente son míos, me escuchan y me siguen. Lea el verso anterior. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. O sea, hay ovejas que no son del Señor. Se lo vuelvo a decir, hay ovejas que no son del Señor. Y por allá en un texto que es muy fuerte dice que la muerte pastorea. O sea que ¿quién es el pastor de esas ovejas? La misma muerte. ¿Quién es su pastor? ¿Quién es su pastor? Entonces, ¿por qué no lo sigue? ¿Por qué no obedece cuando oye la voz? Porque el que es oveja de él y oye su voz, lo sigue. Juan, yo casi no lo escucho. Cada 8 días que usted viene y se congrega, lo está escuchando. Cuando usted lee la palabra, lo está escuchando. Cuando usted escucha un mensaje, lo está escuchando. ¿Aló? Porque es que todos quieren que se le aparezca y se siente y diga, tomémonos un tinto que vengo a hablar con usted. Lo puede hacer. Pero la mayoría de veces él no se va a manifestar así. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, es necesario que usted empiece a abrir sus oídos espirituales y naturales para escucharlo a él y seguirlo. No le sirve de nada escucharlo. A mí me causa mucha gracia y en ocasiones me da mal genio. Muchas personas, hermanos, es que puede darme un consejo en esto. ¿Qué cree usted que podría hacer? Yo le digo, mire, hermano, yo le digo lo que la palabra dice. Y ya. Y se les da el consejo. O sea, se les da la voz. Y van y hacen lo contrario. O sea, son personas que, a pesar de que oyen, no obedecen. Y yo sé que usted muchas veces ha escuchado una palabra de Dios y no la ha obedecido. Entonces, ¿para qué quieren que Dios les hable si no lo van a obedecer? Solo por decir, Dios me habló. Usted debe desesperarse y usted debe anhelar que Él le hable, pero porque usted lo va a obedecer. No solo para decir, Dios me habló, Dios me habla, qué espiritual soy. No, hay muchos que lo escuchan. Pero usted debe escucharlo y obedecerlo. El que escucha y me sigue, 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 ese realmente es mi oveja. Ese realmente es espiritual porque quiere empezar a seguirme. El que sigue al maestro es porque quiere hacer lo que él hace.
¿Hace cuánto usted escuchó cosas de Dios que aún no las ha obedecido? Romanos 8:14. Romanos 8:14. Este es más chévere todavía. Este texto es más bonito. En Romanos 8, si usted lo lee, Pablo habla de vivir en el Espíritu. Romanos 8:14 dice, no, leamos el 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos, ¿cuántos? ¿Cuántos? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? No, todos no. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. O sea que el que no se deja guiar por el Espíritu, ¿es hijo? ¿Es hijo o no? Pero muchos dicen que sí. Muchos dicen que por meterse en una congregación y sentarse cada 8 días a escuchar la palabra de Dios y decir amén, gloria a Dios, aleluya, ya son salvos y son hijos de Dios. Pero veo que la palabra me dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Qué verso sigue? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. En otras versiones diría papito. Cuando usted ha dejado de lado la carne, el espíritu de esclavitud, primero deja el temor y entiende que ha recibido el espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo. Y puede decirle papito, papá. Yo he notado que muchos no pueden llegar a Dios a decirle papito o papá. Porque el que no es hijo no puede decir papá. Se lo repito, el que no es hijo no puede decir papá. Los que son hijos sí pueden decir papá. ¿Usted qué es? ¿Seguro? ¿Usted obedece al Espíritu Santo? ¿Aló? Ahí ya empiezan a complicarse. Porque dice que los que son hijos de Dios son como el viento, que no saben para dónde van ni de dónde vienen. En otras palabras, están dispuestos a que si el Espíritu Santo le dice, hoy se para y se tiene que ir a un lugar, él va. Y no pone, pero espero, es que el trabajo, pero, lo hace. Si escuchan la voz del Espíritu Santo que le dice, perdone, no se pone, no, pero es que me duele, usted no sabe cuántas cosas me ha hecho y cada vez me humilla más. El que es hijo de Dios se deja guiar por el Espíritu y lo obedece. A algunos de ustedes el Señor ya le dijo, perdone, y usted no ha querido obedecer. ¿A cuántos Dios ya les ha dado una dirección concreta y usted no ha querido obedecerla? ¿Cuántos valientes dicen, sí, la verdad, yo ya lo estoy haciendo, no quiero obedecer? Ninguno. Ah, bueno. Gloria a Dios que ustedes obedecen al Señor al pie de la letra. A mí sí me falta todavía. A mí sí me faltan muchas cosas todavía para obedecerlo al pie de la letra. A mí sí me falta aún crecer mucho en eso. Entonces los verdaderos hijos son los que están guiados por el Espíritu de Dios. Estos son los que son espirituales. Los que son guiados por. Amén. Esos son los verdaderos hijos. Los que afinan su oído para obedecer y agradar a su papá. Los que afinan su oído para obedecer y agradar a su papá. Los que son espirituales son los que crucifican y mueren continuamente a los deseos de la carne. Esos son espirituales. Los que crucifican y mueren continuamente a los deseos de la carne. Los espirituales son los que se niegan a ellos mismos con sus deseos carnales, hasta llegar a crecer en la mente de Cristo, a la estatura del varón perfecto. El que es espiritual discierne las cosas del Espíritu. El que es espiritual discierne las cosas del Espíritu.
Voy a decir algo duro. Y se ve en todas las congregaciones. Usted no puede llegar a la congregación a dormirse. Despierte el que está al lado. No. Eso denota que usted se está dejando dominar por su carne. ¿Seguro? ¿Aló? ¿Ha visto de esos? Hay algunos que se presentan por dentro. Eso uno les ve todo por allá. ¿Aló? Nosotros le decimos al grupo de trabajo y a muchas personas se lo decimos. Usted me demuestra a mí su espiritualidad siendo puntual y siendo cumplido. Uy. Pero es verdad. Usted no me demuestra a mí que es espiritual porque ora en lenguas. Usted no me demuestra a mí que es espiritual porque pone las manos sobre el enfermo y el enfermo se sana. ¿Por qué? Porque es que eso lo hace el Espíritu Santo, no usted. Pero usted me muestra que es espiritual porque las obras de la carne usted las hace morir por su espíritu. Porque hace crecer su espíritu, entonces la carne la hace menguar. Ahí sí me demuestra que usted es espiritual. ¿Amén? Ay, Dios. El hombre espiritual vive por fe, no por vista. El hombre espiritual vive por fe y no por vista. Yo esta semana no tengo trabajo, no me ha salido mucho trabajo. Tranquilo, hermano, usted no vive por su trabajo. Usted vive por fe. Tengo demasiado trabajo y no alcanzo a entregarlo. Tranquilo, usted vive por fe, no se apresure. Porque los dos extremos son malos para a veces, ¿no? A mí me causa gracias que a veces dices que tengo demasiado y no alcanzo. Al fin, ¿qué? ¿Quiere harto o poquito? Póngase de acuerdo, hermano. Aquí estoy cansado. Pero luego usted le está pidiendo que el Señor le mande harto trabajo. Entonces haga una oración más específica. No le diga, Señor, dame más trabajo. Porque si usted le pide más trabajo, pues obviamente va a llegar más trabajo. Y por eso usted va a estar así. Entonces usted va a decir, Señor, mándeme trabajo que sea mejor pago. Es diferente la oración. Totalmente diferente. Si en 5 trabajos usted se gana 2 millones, que el Señor le dé uno que se gane 3. Oraciones específicas van a recibir respuestas específicas. Señor, cambie esta vieja. Y de pronto empieza a cambiarla como usted no quiere. Que sea específico. Señor, que me diga que me ama, que me respeta, que me valora, que me cuide. Aló. Diga, yo debo vivir por fe, no por vista. Esos son espirituales. Esos son espirituales. Aló. Otras características de una persona que es espiritual. Siempre va a querer satisfacer los deseos de Cristo. Siempre va a querer satisfacer los deseos de Cristo. Mientras que el hombre carnal siempre pone su enfoque en obedecer o hacer cumplir sus deseos. Un hombre, escuche esto, un hombre carnal casi siempre se va a esforzar y va a estar muy pendiente y muy dedicado a su salvación. Juan, ¿y luego no debemos estar cuidando la salvación? Muchos pierden demasiadas cosas en Dios solo por cuidar la salvación. Se lo repito. Muchos hombres carnales solo ponen su enfoque en su conversión, en su salvación, y se preocupan solo por eso. El que es espiritual no se preocupa más por su salvación, sino que se sumerge en Cristo. Se sumerge en Cristo. Yo siempre doy un ejemplo muy concreto. Y digo, la salvación es como esa puerta. La salvación es como esa puerta.
Entonces muchos se quedan cuidando la puerta. Y mi salvación, y mi salvación, y mi salvación, y mi salvación. Y no se dan cuenta que están a un límite de estar en la carne, o en los deseos de la carne, o en todo lo que puede dañarlo. Entre usted más se aleje de esa puerta, obviamente más lejos está de la calle. ¿Me entendió? Entre más usted se aleje de estar solo cuidando y cuidando su salvación, y se profundice y se meta más en las cosas de Dios, pues más lejos va a estar de salirse. Entonces es mejor introducirse y no quedarse cuidando la puerta, porque en cualquier momento lo empujan y se queda afuera. Si usted está allá en el tercer piso de esta casa, es muy complicado que lo saquen. ¿Amén? Es muy complicado, porque ya está lejos. Así es en el reino de Dios. Los que se meten y se sumergen en las cosas de Dios, en las cosas del reino, están mucho más preocupados en conocer más las cosas del reino de Dios y del rey que hay en ese reino, que en estar cuidando la puerta. Pero algunos creyentes solo se la pasan preocupándose por la salvación. Y por eso es que no reciben las cosas que ojo no vio ni oído oyó. ¿Aló? Otra característica es que se han desarrollado en él el fruto del Espíritu Santo. ¿Aló? ¿Cuál es otra característica del que es espiritual? Se ha desarrollado el fruto del Espíritu Santo. Una persona que se levante y me diga cuál es el fruto del Espíritu Santo. En orden, como lo dice la palabra, ¿no? No va a empezar a adivinar. ¿Alguien se lo sabe en orden? ¿Alguien se lo sabe en orden? Levante la mano y dígalo, duro, si se lo sabe completo. ¿No? Venga, ¿serio ninguno? Hasta ya empezaron. Misericordia, bondad, no, eso no son... No se lo sabe. Entonces levántese y dígalo. No, en orden, en orden. No porque es para que escuchen. Le falta uno. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, el que es espiritual se preocupa por desarrollar eso dentro suyo. Jesús dijo, por sus dones los conoceréis. Sí, así dijo Jesús. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Por su fruto lo conoceréis. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos. Apartados de aquí, hacedores de maldad. No los conozco. No los conozco. Pero es que liberamos, pero usted nunca cambió en su interior. Nunca permitió que yo realmente fuera su Señor. Porque es que es por el fruto, no por los dones. Y desafortunadamente hoy en día se está llevando más a la gente a querer los dones que a querer el fruto. Cuando los dones no son ni para usted. Los dones es para los de afuera, para los que están allá. Más el fruto sí es para usted. El fruto sí es para usted, los dones es para allá. Los dones se ministran de aquí para afuera. Los dones me ministran de aquí para adentro. Los frutos, perdón. El fruto, porque no son frutos. Los que dicen los frutos está mal. Es el fruto del Espíritu Santo. Porque un árbol no puede dar manzanas, peras, piñas y todo eso a la vez. Da un fruto. Y el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Entonces necesitamos desarrollar eso. Creo que usted debería coger este texto, pegarlo en una hoja o escribirlo o imprimirlo y ponerlo al frente de su cama o en el lugar que sea visible. Y todos los días, Señor, desarrolla eso en mí. Señor, desarrolla el gozo. Señor, desarrolla la paz. Señor, desarrolla la fe. Señor, desarrolla la benignidad. Señor, desarrolla el amor.
¿Creen que necesitamos que esto siga creciendo en nosotros? Yo creo plenamente que sí, y necesitamos que nuestro espíritu sea el que sea engordado y robustecido y se ponga mucho más fuerte que nuestra alma. Cualquier cosa del alma, sean tristezas, aflicciones, emociones, pensamientos, lo que sea, usted lo puede gobernar si su espíritu crece. Pablo lo escribe, que las cosas carnales se gobiernan por el espíritu. ¿Sí? ¿Sí lo leímos o no lo leímos? Todo lo espiritual lo puedo gobernar todo lo carnal lo puedo gobernar por el espíritu. Y si ando en el espíritu, nadie me puede condenar. Amén. Eso es impresionante. Y lo otro, se lo quiero repetir, es que usted debe ser direccionado siempre por el Espíritu Santo. Otra característica es que usted es direccionado siempre por el Espíritu Santo. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. El aprender a seguir y a obedecer al Espíritu Santo es un proceso. No es de ya, es un proceso. Es un proceso. Es un proceso. Entonces, mientras vamos siguiendo al Señor Jesús, mientras vamos aprendiendo, mientras nuestros oídos se van desarrollando, debemos ir sintiendo también la dirección del Espíritu. Si Jesús empieza a desarrollar más en usted, el Espíritu Santo va a crecer más en usted también. Amén. Porque le repito el texto que ya le dije. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entre más usted crezca en Dios, entre más crezca usted en su espíritu, más fácil va a serle seguirlo. Más fácil. O sea, Él le va a decir, tome esta decisión. Y usted no se va a poner con peros. Listo, Señor, hagámoslo. ¿Ha visto eso en la palabra de casualidad? ¿Sí? ¿Lo ha visto? Van a morir por mí, deben ser mis discípulos. Ok, hagámosle, sigamos, no les interesó nada. No les interesó nada. Amén. Entonces Pablo en esta carta, y en los textos que leímos, nos dice, yo quiero hablarles como espirituales, pero no puedo a causa de su carnalidad. Y dice la palabra que la carne es en contra del espíritu y el espíritu en contra de la carne. O sea, eso es una guerra continua. Una guerra continua, una guerra continua. Entonces, ¿cuál es el llamado para hoy? Que necesitamos hacer morir las cosas de la carne por el espíritu. Y así podremos escuchar las cosas que Cristo está hablando hoy para nosotros. ¿Usted cree que Cristo está hablando algo para usted? Pero su carne está gritando tanto que no se lo deja escuchar. Eso es lo que Pablo en sí le está diciendo. Yo no puedo decirle las cosas espirituales. Porque son niños. Y al que es niño no se le puede hablar como adulto. Al que es natural no se le puede hablar como espiritual. Al que es carnal no se le puede hablar como espiritual. Pero al que es espiritual sí se le puede hablar como espiritual. ¿Amén? Sí se le puede hablar. Un día Jesús dijo, si les estoy mostrando las cosas naturales y no creéis, ¿cómo les voy a enseñar las espirituales? Ahí sí es que me sacan corriendo de aquí. En pocas palabras el Señor Jesús les dijo, si les muestro las cosas naturales y no creéis, ¿cómo hago para mostrarles las espirituales? Y siento fuerte decirle a algunos, no sé si sea todos, no creo que todos, algunos, es necesario que desarrolle su fe. Es necesario que desarrolle su fe. Deje de seguir viviendo solo por lo que ve. Deje de seguir viviendo solo por lo que tiene. Deje de seguir viviendo solo por lo que percibe. Deje de seguir viviendo solo por lo que hay aquí o hay aquí. Viva por lo que Él dice que usted debe vivir. Levántese en fe, mi hermano. Porque al que tiene fe todo le es posible. Ya es tiempo de que usted avance. No queremos y le pedimos al Señor que no nos quedemos estancados, sino que crezcamos.
Pero no solo nosotros, sino ustedes, toda la congregación es necesario que crezcamos. ¿Aló? ¿O quieren quedarse en enanos? No. No. Dios quiere hacer verlo a usted, pero como un gigante. Grande, poderoso, fuerte. ¿Aló? Dígame y piense mejor. Analice un poquito, unos segundos ahí. ¿Cuánto tiempo usted invierte para alimentar su carne y cuánto tiempo usted invierte para alimentar su espíritu? Piénselo. ¿Ya lo pensó? ¿La balanza está muy desequilibrada o está pareja? Debiese de estar desequilibrada para la carne estar grave, sin peso. Pero si está al revés, ahí tendríamos problemas. ¿Aló? La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos mensajes usted escuchó esta semana? 1, 2, 3, 1 diario. ¿Cuántos? Si la fe viene por oír la palabra de Dios, ¿qué debo hacer? Oír la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer? A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Usted debe leer su Biblia así. Yo le recomiendo que no lea su Biblia mentalmente. Porque si dice que por el oír la palabra de Dios crezco en fe, cuando yo la leo y la hablo audiblemente, yo mismo la escucho. Y me estoy edificando en fe. Leerla en voz alta. O bueno, a gritos no. Es que va a parar allá en la mitad de la sala. ¡Así dice el Señor! Ahí yo creo que usted quiere echar el vainas. No, usted se puede sentar y leer, que usted mismo se escuche. Así vamos a crecer. Porque el espiritual discierne las cosas espirituales. Y le pido al Señor que día a día nos haga mucho más, con mucho más discernimiento para entender las cosas espirituales que suceden en nuestro barrio, que suceden en las familias, que suceden a nuestro alrededor. Porque si usted y yo las entendemos, vamos a poder atacarlas fácilmente. Si somos carnales, las vamos a querer atacar carnalmente. Pero si somos espirituales, las vamos a poder atacar espiritualmente. Amén. ¿Ya miro en qué tipo está usted? Y la mayoría diría, no, yo creo que tengo de todas un poquito. ¿Cierto? Diga, Dios es fiel. Dígalo otra vez. Que esta semana una de las tareas que usted tenga sea, Señor, desarrolla mi espíritu, o mejor, el fruto de tu espíritu en mí. Desarrolla el fruto de tu espíritu en mí. O sea, si usted es mal geniado, tiene que pedirle mucho gozo al Señor. Si usted sí cree, lo tiene que pedirle mucha fe. ¿Aló? Si usted se deja llevar por los deseos carnales, sus ojos los llevan a mirar a las mujeres como no debe o a los hombres como no debe, usted necesita templanza. Cada uno del fruto del Espíritu nos conlleva a mejorar algo. Si usted está desesperado por las situaciones que está viendo, usted necesita paz. Y paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Aló? A alguien que estuvimos estos ayer y antes de ayer con unas personas y por molestar empezaron a preguntar la edad. Entonces, ¿cuántos años creen que yo tengo? ¿No? Usted se ve muy jovencito. Y yo, sí, es que soy muy jovencito.
Cuando les dije mi edad no me creían. Decían, no, yo, la verdad tiene toda esa edad. Ya empezaron a pensar cuántos tiene luego. Y pude sentir y ver que cuando uno crece en el espíritu, aún ni los años se notan. Seguro. Dice la palabra del Señor que el gozo del Señor es mi fortaleza, pero también dice que el gozo del Señor hermosea el rostro. ¿Sí? O sea, el corazón alegre hermosea el rostro. O sea, que si usted vive amargado y triste, con razón tiene esa cara. Así de simple. El ceño fruncido, los hombros alzados. Si usted sigue viviendo así, cuando llegue a los 40 va a parecer que tiene 60. Pero si usted lo cambia por el gozo del Señor, por la alegría del Señor, va a llegar a 60 y va a parecer que tenga 40. Se lo aseguro. Se lo aseguro. Ayer cuando llegamos del viaje que hicimos, y me metí a bañarme en la noche, pues yo le daba gracias al Señor mientras me bañaba, y el Señor me habló mientras me bañaba. Y quiero compartírselo para que ustedes se llenen más de fe. Porque pues me puse digamos lo que hacer un balance de todo, y Dios fue muy bueno. Aún en lo material. Porque yo después miraba y nos dieron yuca, nos dieron mora, nos dieron varias cosas. Plátanos, bueno, muchas cosas. Y el Señor me decía, porque donde lleguen, la tierra los bendecirá. Porque donde lleguen, la tierra los bendecirá. A causa de que ustedes ya pidieron perdón a la tierra y quitaron la iniquidad. Que donde usted llegue, la tierra lo bendiga. Que donde usted se pare, la tierra lo bendiga. Y me causaba alegría, pero algo muy especial, muy sobrenatural. Porque realmente Dios es fiel. Porque realmente que el que quiere oír su voz y ser guiado por su espíritu, Él es el que lo guía. Él es el que lo hace. No hay absolutamente nada imposible para un hijo de Dios. No hay nada absolutamente imposible. Amén. Yo no sé si vengo traumatizado o vengo con... No, gozoso sí, eso sí lo tengo claro. Pero es que conocí un lugar que me dejó a mí muy impactado. Es un hueco profundo, muy profundo. No, seguro. Y esta mañana y anoche mientras me acostaba yo pensaba, decía, ese hueco, ¿qué tiene que ver? Algo tiene que ver ese berriondo hueco. Y el Señor me hizo acordar cuando David dijo, en hoyo profundo está mi alma. En hoyo profundo está mi alma. Es un hueco que usted tira una piedra y suena como si se estuviera acabando el mundo. Eso es algo impresionante. Y si usted tira algo mucho más grande, pues suena mucho peor. O sea, el sonido lo asusta literalmente a uno. Y más si el papá de Mari se le dio por acercarse mucho más al hueco. Mucho más nos asustó. Pero Dios nos guió a tapar ese hueco. Pues espiritualmente, porque naturalmente lo hicimos, literalmente en oración lo hicimos. Declaramos que se cerraba toda influencia que venía en contra de esa familia, de ese lugar. Y cuando esta mañana yo me escuchaba o sentía en mi espíritu de la palabra de que en hoyo profundo está mi alma, entendí por qué la mayoría estaban tristes. Por no decirlo que todos. Lo entendí claramente.
con razón ellos están viviendo así. Pero creemos que lo que Dios hizo y el Señor llegó allí va a empezar a transformarlo. Y lo que dice su palabra, que toda tristeza la va a convertir en gozo y en alegría. Que todo un manto de luto es quitado y puesto un manto de alegría. Eso estamos seguros. Si quizás fuésemos carnales diríamos, un hueco más. Pero cuando usted empieza a llevar todo a lo natural, a lo espiritual, usted va a empezar a ver cosas diferentes. Y le doy gracias al Señor por ese privilegio que nos dio de conocer esta familia. Y agradecemos por las oraciones que ustedes hicieron. Si las hicieron. Amén. Que podamos seguir creciendo. Que podamos seguir creciendo. Que al final de estos días que vamos a empezar de orar y orar y orar y orar, le pido al Señor que todos, pero por lo menos el 70% estemos alineados totalmente a lo que el Espíritu está hablando. Que estemos alineados a entender lo que el Espíritu está diciendo para este barrio, lo que está diciendo para esta familia, lo que está diciendo para los jóvenes que están en drogadicción, lo que está diciendo para los que están en el alcoholismo, para que nos diga específicamente cuál es el diseño que Él tiene. Porque ahí iremos con armas espirituales. Con armas espirituales. Dios, infinitas gracias es lo que te podemos dar. En absoluto, Señor, solo te podemos dar gracias. Creo que todo cristiano y todo creyente, Señor, tendrá que pasar por estas etapas, Señor. Pero que nuestra meta y nuestra posición sea estar en un hombre espiritual. Que nuestra meta y nuestra posición, Señor, sea estar como un hombre espiritual, como mujeres y hombres espirituales, que disciernen lo espiritual, que juzgan lo espiritual, que se mueven por el Espíritu, que oyen tu voz y obedecen, Señor. Te pido que quites de nuestra vida toda rebeldía, Señor, a desobedecerte, Padre. Quita toda desobediencia de sobre nosotros, Señor, y que podamos crecer y creer en lo que tú dices, Señor. Que no nos interese, Padre, lo que veamos o lo que escuchemos o lo que estemos viviendo, sino que vivamos y creamos por lo que tu palabra dice, oh Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendigo esta congregación, Señor. Bendigo esta congregación. Bendigo, Señor, a los que nos escuchan, Dios. Desde este lugar enviamos bendición y clamamos que hombres y mujeres sean espirituales, sean llevados a crecer en lo espiritual, Señor. Y como Pablo, Señor, entendido en lo espiritual, Señor, escribió muchas de las cartas, entendido en lo espiritual, juzgó al que era un pecador y que iba en contra del Espíritu, Señor. Así mismo haznos, oh Dios, haznos, oh Dios, haznos a sí mismo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Rey de Gloria. Gracias por tu fidelidad, por tu amor y por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero pedirle el favor a Javier y a Mari que cuenten un poquito de lo que ustedes vivieron en este viaje. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos de un punto y ellos lo vieron de otro. Les voy a contar una anécdota que nunca voy a olvidar. Y cada vez que me acuerde, me voy a reír. Nosotros llegamos y el papá de María aún no había llegado. Y cuando llegó, ellos se iban a acercar a saludarlo y les dijo, no se me acerquen porque vengo envenenado. Entonces Javier y Mari, yo creo que pensaron y dijeron, nos tocó devolvernos. Este señor viene bravo. Pero no era eso, lo que pasa es que venía de fumigar y estaba lleno de veneno la ropa que tenía. Yo también me reí mucho después. Les contamos para los que no sabían, estuvimos jueves y viernes en Bolívar, Santander, visitando a la familia de Mari, a los papás y a los hermanos. Buenos días. Javier, acá no suena. Toca acá.
Es que lo están escuchando desde Argentina. Pues primeramente que todo, pues le damos muchas gracias a Dios por habernos permitido compartir con nuestras familias lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestro hogar, y el principal propósito pues era poder compartir con ellos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que Dios hizo en esos 2 días que estuvimos allá, porque le abrió los ojos a cada uno de ellos. Le abrió los ojos a cada uno de los que estaban en este lugar, y le damos muchas gracias a Dios porque lo que vimos fue sobrenatural, porque hubo una hermana de mi esposa, ella estaba enferma y con dolores en su estómago, y a través de la oración en ese día Dios la sanó. Pues sí, darle muchas gracias a Dios. Primero que todo, o sea, la disposición que tuvieron ellos siempre decían que pues que no iban a permitir que una persona les hablara o intentara cambiarles la religión. Cuando pues Juan les compartió, o sea, fue impresionante, fue algo sobrenatural, la disposición de ellos, compartieron, o sea, fue maravilloso. De verdad que dijo, salí de allá gozosa, porque sé que ahorita Dios está en los corazones de ellos. Fue muy bonito, de verdad que es algo inexplicable también lo que pasó con mi hermana, que ella tenía mucho dolor de estómago. Pues Juan dio la palabra y ella dijo sí, que era ella la que tenía el dolor de estómago, pues empezó a orar por ella. Y pues ya cuando nos íbamos a venir para acá nuevamente, pasamos por la casa de ella y ella me contaba que sintió un escalofrío que le corrió por todo el cuerpo, que casi se desmaya, que le tocó tenerse, y wow, yo decía, Dios es grande y Él cumple sus promesas. Estoy muy feliz y le doy primeramente gracias a Dios y gracias a Juan y a Jamie que pudieron acompañarnos, y yo sé que llegó salvación a esa casa. ¿Listo? Gracias. Además de esto, en ese pueblo no hay iglesias de sana doctrina, y fue tan maravilloso lo que Dios hizo en ese lugar que puso a Jamie a hablar con una persona que conocía de un grupo que estaban haciendo en el pueblo. O sea que no se va a quedar solo por lo que nosotros hicimos, sino que ya se sembró eso y que ellos van a poder seguir recibiendo de Dios en un lugar que Dios puso, y le damos muchas gracias a Dios por eso. Así es, Dios es fiel y como dice su palabra, Él hace cosas aún mayores de las que nosotros pedimos o pensamos. Y eso lo vimos palpablemente lo vimos. En el momento que buscábamos la congregación para poder, pues, instarlos a que fueran a ese lugar, llegó un momento que nos frustramos porque no había una iglesia de sana doctrina. Testigos de Jehová, adventistas, pentecostales, la Pentecostal Unidad de Colombia. Nosotros decíamos, Señor, esto no se puede quedar así. Entonces James me dijo, no, vamos a buscar en algún lado, un lugar donde alguien sepa de un cristiano de verdad. Y le dijimos, Señor, guíanos a una persona que sea un cristiano de verdad en este pueblo. Esa fue la tremenda oración que hicimos. Y llegamos, y Jamie ve una mujer, se acerca y le dice, su merced, ¿usted conoce una iglesia por acá de sana doctrina? Y ella dijo, no, acá de sana doctrina no hay. O sea, literal, sabía de lo que hablábamos. Dijo, pero conozco una señora, vive en tal lugar, en tal lado, ahí hacen un grupo todos los sábados, viene una pastora del pueblo vecino y ella viene y le hace la reunión. Listo, vamos a buscar a la señora que hace masajes. La buscamos y no estaba. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Pero bueno, después volvimos y ya había llegado y pudimos dejarlos encargados. Entonces se van a encargar de visitarlos, de estar compartiéndole la palabra y todo lo que conlleva empezar a llevar a los nuevos al Señor, ¿verdad?
Pero lo más bonito es que se les preguntó, ¿quiere que vengan a seguir enseñándoles? Y todos dijeron, sí. Todos dijeron, sí. No hubo uno que dijera que no. Entonces, Dios es fiel y seguiremos creciendo. Seguiremos creciendo y le pedimos al Señor que usted sea parte también de todo esto. Bueno, sea parte no, usted es parte de todo esto. Porque usted es de la casa, usted es parte de eso. Amén. Sus ofrendas, sus diezmos ayudan para esas cosas. Poder llevar cosas. Llevamos Biblia, llevamos muchas cosas que ellos quedaron muy agradecidos. Amén. Entonces les bendecimos. Le pedimos al Señor que esta semana sea una semana llena de su presencia, que su espíritu crezca en cada uno de nosotros, que su verdad se haga más palpable para nuestras vidas, que día tras día podamos ver el reino de Dios manifestándose en nosotros y alrededor nuestro, que lo que hagamos sea siempre para agradarlo a Él. Y yo clamo, Padre eterno, que seas tú, Señor, esta semana ayudándonos a crecer en lo espiritual, Señor, para asimismo hacer morir lo natural y lo carnal, oh Dios. Y que si hay alguien enfermo en este lugar, oh Dios, seas tú sanando en el nombre de Jesús, seas tú quebrantando la enfermedad, seas tú deshaciéndola, Dios. Que si hay alguien que no tiene que comer, que no tiene alimento, seas tú en el nombre de Jesús sobrenaturalmente enviando alimento a estas casas, oh Dios. Sé tú haciéndolo, Señor. Lo creemos y lo declaramos en el poderoso nombre de Jesús, que hecho está, Señor. Bendice a las personas que nos escuchan desde el lugar donde estén, Señor, y llénalas de tu presencia, Señor, y que también el fruto de tu Espíritu esta semana sea manifestado en ellos, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Mi hermano, Dios bendiga su ofrenda, Dios bendiga sus diezmos. Y